compra de más de 79 euros. Bueno, pues empezamos un día más aquí en el canal y en el Estadio Santiago Bernabéu por la esquina de la Torre B. Vemos como en el día de ayer esta plataforma que está enfilada, está enfocada en la zona de las viseras. Ayer pensaba que iban a retirar los adhesivos protectores, pero no lo han hecho. Debe ser que están trabajando en la alineación de esas lamas que han colocado en la parte inferior de las viseras y que ahora veremos mucho mejor cuando pasemos por la parte de Concha Espina y finalicemos la vuelta antes de acceder al interior. Bueno, recuerda dejar el like y suscribirte. Ahí tenemos también la parte inferior de la fachada de la Torre B con todas esas lamas y los adhesivos protectores, y en esta zona de aquí que hemos visto en los últimos días cómo cerraban esa zona de fachada. Faltan por retirar los adhesivos protectores, como estamos viendo en pantalla, pero bueno, eso se hace fácil, se hace muy, pero que muy fácil, lo puedo hacer hasta yo. Si alguien se pregunta que por qué hay tan poco movimiento en el exterior, es porque el Real Madrid vuelve a jugar mañana, en este caso contra el Sporting de Braga, partido de Champions. Vamos primeros en la clasificación y luego el sábado volvemos a jugar aquí a las 9 de la noche contra el Valencia, que veremos a ver en qué situación nos vamos a encontrar el partido, porque ya sabéis lo que pasó el año pasado en Mestalla. No me quiero imaginar el riesgo que va a haber este sábado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, y mucho menos aún cuando juguemos en Mestalla. Bueno, pues hoy sí que sí, esto sí que parece un desierto, Esquina de la Torre B. Ayer por lo menos vimos movimiento en esta zona de las puertas de acceso, aquí, en toda esta parte de aquí. Hoy es que no tenemos nada de nada. Tenemos la zona acordonada en esa parte de Concha Espina, porque está trabajando la plataforma en la parte superior, y como he comentado antes, lo veremos ahora cuando finalicemos la vuelta y vayamos a acceder al interior. Aquí a la izquierda tenemos ya prácticamente todo esto despejado de esa plataforma que teníamos en la zona sur de Castellana, los vestuarios y casetas que también teníamos aquí, y la base de la grúa torre, donde ya sabéis que las grúas torres han desaparecido de los aledaños del Santiago Bernabéu. Comienza el final de las obras de remodelación del mejor estadio del mundo. Poco a poco vemos la luz al final del túnel y nosotros que seguimos dando la vuelta. Vamos dejando atrás la esquina de la Torre B como todos los días, hasta el día siguiente, está claro, y vamos entrando en Castellana. Vamos a ver qué tenemos en el lateral oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Mirad la fachada oeste, qué bonita, ya con todas esas lamas cambiadas en la parte de la mitad inferior, y ahí podemos ver cómo van quedando. Vamos a ver en los próximos meses, mucha gente del Celtic juega aquí contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver en los próximos meses si cambian también las lamas de la parte superior. Es que ya prácticamente no queda nada, después de que han eliminado, han retirado, han quitado esas casetas, esos vestuarios, esas oficinas improvisadas que teníamos aquí. Ya no va quedando nada. Ahora a preparar, a trabajar y a remodelar todo este suelo de Castellana. Ahí vemos esos contenedores para agrupar, para acumular, para amontonar. Joder, estoy orgulloso hoy de tantas palabras que me están saliendo. Esos residuos, esos escombros que van sacando del interior, hasta incluso los trabajos que van realizando en esta zona del estadio. Ahí tenemos un camión, está cargando material, ese material que está también acopiado en uno de los corralillos que forman para los días de partido. Ya sabéis que no todo el material se lo llevan y crean estos corralillos con esas vallas blancas para separar todo ese material, hasta incluso la maquinaria, de la zona transitable donde discurren los aficionados. Dejamos el modo gran angular desde el montículo de Bélgica, hoy 7 de noviembre del 2023. Echamos un vistacito más a la fachada, sin novedades desde el día que han colocado hasta la última nueva lama que han instalado en esta zona. Y ahí al fondo vemos cómo vuelven a abrir esos cristales protectores de los banners LED, esos banners de las puertas de acceso, para seguir probando, para seguir cableando todos y cada uno de los que ya tenemos instalados. Ahí tenemos también la zona interna de la Torre C con esas nuevas puertas y también con las lamas, esas hojas en vertical
que han ido colocando para cerrar toda esa estructura. Así que con esto y un bizcocho nos vamos a la esquina de la Torre C y Fondo Norte. No sé vosotros, no sé vosotras, pero yo ya tengo hambre. Ya lo dijimos en mi canal de Twitter hace como 2 semanas, es que iban a hacer oficial un nuevo evento en el nuevo Bernabéu el 6 de julio del 2024. En este caso, Luis Miguel será el protagonista para ese día. Ya es oficial. Compra tus entradas en preventa exclusiva para clientes Santander del 6 al 9 de noviembre en Santander S Music y venta general a partir del 10 de noviembre en ticketmaster.es. Bueno, pues vamos dejando atrás el lateral oeste. Oye, mirad el cielo, qué bonito, ¿eh? Parece como que está roto, parece como que está quebrado, pero no sé, me encanta. Debe ser que hoy estoy melancólico, pero está muy, pero que muy bonito. Bueno, vamos dejando atrás el lateral oeste y Castellana. De momento no hemos encontrado grandes novedades en la zona. Por cierto, tienen que seguir retirando esos adhesivos protectores de esas lamas, la parte inferior de las viseras, esas lamas de cierre. Y hablando de lamas de cierre, tenemos en la esquina de la Torre C, en la parte superior, huecos todavía donde tienen que seguir incorporando esas lamas. Estoy escuchando un ruido atronador en la parte interna de la Torre C. Imagino que será toda esa zona donde aún no han colocado las lamas en la parte inferior de la fachada. Ahí lo escucháis. Ojo, 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 que estoy viendo algo interesante. Bueno. Mañana partidazo aquí contra el Sporting de Braga. Seguiremos viviendo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu nuestras reacciones, en este caso partidos del Real Madrid. ¿Qué están dejando en esta zona? Vamos a ampliar. Son como carros. Bueno, sin el cómo. Con algún aparato en su interior. No consigo identificar correctamente qué es lo que es. No sé, pero bueno, han bajado, bueno, y están bajando un montón de carros más. Bueno, lo que hemos dicho antes, siguen trabajando en el interior de este hueco de la esquina de la Torre C y también ahí al fondo vemos esas hojas en vertical cerrando los anillos de la misma. Dejamos el modo gran angular, tenemos sorpresa en la esquina de la Torre D, así que no te vayas y quédate conmigo porque te va a molar, te va a gustar. Aquí tenemos otro de los huecos de las fachadas, en este caso en la esquina de la Torre C con el fondo norte. A falta de cerrarlo y a falta de instalar esas últimas lamas que conectan la Torre C con la fachada norte. Seguimos avanzando, dejamos atrás también el lateral oeste y la esquina de la Torre C, trabajos en altura con esa plataforma, bueno, inmensa y gigantesca plataforma, la verdad. Y aquí podemos ver ese material que hemos visto cómo descargaban, o este túnel, ¡oigo!, para el Tunnel Club. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Sabéis dónde está el Tunnel Club, no? Está en la zona del túnel de vestuarios, ya sabéis, la parte intermedia entre el terreno de juego y los vestuarios. Eso lo van a colocar ahí. Madre mía, madre mía. Y ya sabéis que por esa pasarela en los laterales tendremos unos espacios, unas concesiones VIP con unas mamparas que se podrá ver desde el interior hacia el exterior, pero desde el túnel hacia los espacios VIP no se va a poder ver. Pues esos carros van hacia esa ubicación. Bueno. Aquí tenemos a un pedazo de crack también barriendo en la zona, dejando todo despejadito de todo ese escombro, todo ese polvo que se va produciendo de todos los trabajos que van haciendo en la zona. Y bueno, pues en las puertas estas que tenemos en pantalla no hay novedades, así que seguimos avanzando, pero antes quiero dejaros esta imagen de la esquina de la Torre D, más exactamente la zona de la fachada, que estamos viendo hoy 7 de noviembre, cómo están empezando a cerrar la fachada, esta fachada que conecta la esquina de la Torre D con la fachada norte.
Así que vamos por allá. Que levante la mano quien quiera que mañana enciendan las pantallas del videomarcador en el interior. Bueno, qué novedad tenemos en la zona. Han colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como Tony Cross, 8 lamas para empezar a cerrar esta zona de fachada de la esquina de la Torre D. Ayer vimos como en esta parte inferior empezaban también a colocar esas nuevas lamas. Ahí podemos ver con los adhesivos protectores todavía, donde aún no han retirado los adhesivos. Y en esta parte vertical podemos observar que han empezado ya a cerrar la fachada. Seguimos avanzando. Recuerda que tienes camisetas baratas a tu disposición en Footballs 24, esa página que te dejo en el comentario fijado y también en la cajita de la descripción. Obtendrás un 10% de descuento con mi código de descuento JR10. Ya sabéis, acercan las navidades, para cumpleaños, bueno, pues regalos que podéis hacer para vuestros conocidos, amigos, amigas, familiares, futboleros. Tendréis chándals, sudaderas, camisetas, accesorios, tenéis muchísimas cosas. Y ya sabéis, envío gratuito por una compra superior a 79 euros. Aquí tenemos el Torreón Norte en el lateral este. Ya están preparando hasta en el exterior todo el diseño acorde a la Champions League. Aquí tenemos la entrada a la prensa, o al menos está el cartel ahí. No sé si exactamente quiere decir esto, pero bueno, ahí vemos el cartel. E imagino que en el interior tendremos también todo ya prácticamente preparado. Ya sabéis que las obras deben parar 2 días antes del partido, así que ahora veremos en el interior a ver qué es lo que se cuece y qué es lo que tenemos para poder grabar. Vamos dejando atrás la parte norte y el Torreón Norte del lateral este, pocas novedades en la zona, y aquí seguimos viendo esas nuevas estructuras para las puertas de acceso en esta zona de Padre Damián, que ya sabéis que han estado incorporando durante estos últimos días. También vimos cómo quitaban esos rótulos de palco de honor, han vuelto a colocar unos nuevos, en este caso otros más pequeñitos parece. Y la parte inferior de la fachada, a falta de cerrar ese hueco que tenemos en pantalla, lo demás ya lo tenemos listo y conectado con esas lamas que ya teníamos anteriormente. Y también a falta de retirar esos adhesivos protectores. Ahí lo podemos ver. Trabajos en las estructuras. Ahí lo vemos. Riéndose. A falta de sol, buenas son las risas. Y seguimos pasando, seguimos accediendo, en este caso a la Plaza de Sagrados Corazones. Los trabajos que no cesan en esa zona del montículo de la Plaza de Sagrados Corazones y Padre Damián. Tenemos siempre movimiento. Ayer vimos también mucho movimiento en la zona. Siguen con la increíble transformación de esta Plaza de Sagrados Corazones y Padre Damián, que dentro de poco haré un vídeo detallando todo este material impermeabilizante que han dado, todas esas capas de impermeable que han metido a esta zona del Santiago Bernabéu. Puede parecer un vídeo chorra, pero la verdad es que esa información que me han transmitido de todo ese material que han metido aquí a la Plaza de Sagrados Corazones es interesante de comentar aquí en el canal. Ayer vimos esta Plaza de Sagrados Corazones bastante tranquila, hoy no falta a la cita tampoco. Vemos cómo han colocado en toda esa parte de ahí esas losas de granito para formar y configurar el suelo. También vimos bastante movimiento en la zona central, más cercana a las puertas de acceso, y también vimos cómo colocaban todo este material uno a uno que ya hemos visto y que pasamos el otro día por toda esta zona y pudimos comprobarlo en primera persona. Así que os dejo esta imagen de la esquina de la Torre A, el lateral este y la fachada este, Padre Damián. Nos vamos al fondo sur. Dejamos atrás los trabajos en las puertas de acceso del lateral este, tanto en la parte norte como en la parte sur. Así va quedando toda esta ubicación. Ahí vamos dejando atrás también la fachada este y entramos de lleno y en profundidad en el fondo sur y Concha Espina. Como ya comentamos ayer aquí en el canal, vimos cómo tapaban y protegían los anillos inferiores con estos carteles informativos para las puertas de acceso
que tenemos en esta zona, así que claro indicio de que no iban a trabajar en los anillos de la Torre A. Lo que se han hecho es trabajar en este hueco que tenemos y que conecta con la fachada sur y Torre A, a falta ya de esta columna solamente por cerrar esta parte de fachada. Pues efectivamente, y como podemos comprobar, no están alineadas al 100% todas esas lamas de cierre que tenemos en la parte inferior de las viseras, por lo tanto por eso está esa plataforma en la zona, para alinear todas y cada una de las que tenemos ya instaladas. Poco movimiento veo en las puertas, así que vamos a acceder directamente al interior. Mirad, aquí tenemos a unos pedazos de cracks del Celtic. Mira, este chaval ha venido en manga corta y tiene frío. Se pensaba que España era un desierto, el desierto del Santiago Bernabéu, pero se ha encontrado que está tiritando, le he visto la cara y estaba tiritando el pobre. Bienvenidos al interior, vamos a ver qué novedades tenemos en el intestino del Santiago Bernabéu. De momento nos encontramos con las pantallas del lado norte totalmente apagadas. Veremos a ver también cómo está la cubierta, que ayer nos encontramos las terchas del lado norte totalmente estiradas y las del lado sur en una posición un poco peculiar, un poco rara, que no cerraba del todo la cubierta, así que vamos para adentro. Estas son las lamas que hemos visto en el exterior, que ya sabéis que han colocado en estos últimos días y que aún no han retirado los adhesivos protectores. Ahora hay que esperar un poquito más. Bueno, lo que puedo ver desde aquí es que no han encendido las pantallas, tampoco están subiendo pantallas en la estructura del lateral este, y que la cubierta está totalmente abierta. Me hace gracia porque estaba pasando por el museo y claro, ahí todo el mundo está haciendo las fotos y vídeos y demás, y yo ahí pues intentando culebrear, ¿no? Intentando desaparecer y no molestar en las fotos y vídeos que van haciendo. Claro, como yo no me paro ahí ya. Los goles de Henrik con Palmeiras y su primera convocatoria con la selección absoluta de Brasil le salen caros al Real Madrid. El club español deberá abonar un nuevo bonus de 2,5 millones de euros al brasileño por los últimos tantos del delantero y otro de 1,25 millones más por la citación con la canariña, cantidad esta última desvelada por ESPN. Como empieza a destacar el jugador y se lo va a llevar el Real Madrid, ya están empezando a hacer todo lo posible para encarecer el traspaso. Bueno, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy martes 7 de noviembre del 2023. Hemos estado en el exterior viendo cositas, hemos visto cómo cerraban la fachada de la Torre D, esa esquina que conecta con la parte de la fachada norte, y ya estamos en el interior en modo Champions desde ayer para ver qué novedades tenemos, qué es lo que están haciendo y comentarlas aquí en el vídeo de hoy. Recuerda que tienes camisetas baratas en Footballs 24, envíos internacionales a donde quieras, regalo de cumpleaños, para navidades, aniversarios, para futboleros, para futboleras, 10% de descuento con el código JR10. Te dejo todo en la cajita de la descripción. Aquí a la izquierda nos han despejado la última fila y podemos ver a los pedazos de cracks cómo limpian las mamparas que ya tenemos colocadas en la parte del techo de estos palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro. Seguimos viendo trabajos en el césped, en el verde del Santiago Bernabéu. Hoy tenemos una de las lámparas posicionalmente colocadas en el área del portero del fondo norte. Seguimos viendo también trabajos manuales en la zona central. He de decir que el césped está un poco raro, siguen con las pisadas del domingo, ese partido contra el Rayo Vallecano que vivimos aquí y que hicimos en reacción, así que imagino que entre hoy y mañana veremos trabajos en el césped del Santiago Bernabéu para dejarlo al 100%. También vemos otras dos lámparas en el área del portero y también en la parte más cercana a ella, del fondo sur. Tenemos las porterías justo detrás de las áreas y también vamos viendo cómo han ido colocando todo ese material en modo Champions en la banda del fondo norte y también en la banda del fondo sur, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Ahí vemos el balón de la Champions, cómo brilla, cómo aparece ya
en esta zona del interior del Santiago Bernabéu. Trabajos también en la zona de tribuna y parece que están reparando, ¿no? Al menos están haciendo trabajos de mantenimiento en esas guías que soportan el peso de esas nuevas mamparas. Y a la vez también, a su vez, están limpiando esos cristales una vez que terminan con esos trabajos. Eso es lo que puedo ver desde aquí, hasta incluso también trabajos en la zona de este vomitorio. Con un cafecillo por el fresquete que tenemos en Madrid. Eso es lo que hemos visto en este parón que hemos tenido en octubre y noviembre. También hemos visto cómo completaban los nuevos asientos en el segundo anfiteatro, cosa que en el tercero y cuarto del fondo sur aún no hemos visto. Y también vimos en el día de ayer cómo volvían a colocar en la parte más superior del cuarto anfiteatro esas vallas blancas para los partidos, para esos eventos que se realizan en el Estadio Santiago Bernabéu, para que la gente no pueda acceder a ese lugar, porque eso es riesgo extremo de caerte por la zona entre la grada y la fachada. Así que han colocado esas vallas para que nadie pueda pasar a esa zona, después de haber visto cómo colocan e instalan esos paneles metálicos en la parte más superior del fondo sur, en este caso cuarto anfiteatro. Tenemos las pantallas también del videomarcador colocadas en la estructura sur. En el día de hoy, hasta incluso ayer, no vimos que las encendieran. La semana pasada sí estuvieron probándolas, pero después del partido contra el Rayo Vallecano no hemos visto ningún indicio, ningún ratito de que encendieran las pantallas. Ahí vemos también movimiento en estos palcos que tenemos más cercanos a las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, dejando y depositando material. Y como vimos ayer también, la estructura de la UCO y de la UCI totalmente encendida, con los preparativos para el día de mañana, dejando todo listo para un nuevo partido. Real Madrid Sporting de Braga. Os quiero dejar un ejemplo de lo que les está pasando a Rodrigo y a Vinicius, y es que Ribéry y Robben en el año 2012-2013, en su prime, en su mejor momento, jugadores puros de banda, 11 goles el francés y 13 el holandés, teniendo un 9 completando el tridente. Ahora imaginaos que tienen que jugar los dos de puntas sin un 9, no llegarían ni a los 10 goles. Eso es lo que les está pasando a Rodrigo y a Vinicius, y eso que estos tienen mucho más gol que los anteriores, que Robben y Ribéry. Así que me da a mí que hasta que no haya un 9 o se cambie de sistema, Vinicius y Rodrigo seguirán con esta sequía de goles. Bueno, vamos a enseñar la parte de la cubierta. Ayer vimos como estas terchas del lado norte estaban totalmente estiradas, vimos los estabilizadores totalmente estirados. En el día de hoy las vemos totalmente recogidas en su parking aquí en el fondo norte. Y si nos vamos al otro lado, ayer estas cerchas del lado sur las teníamos agrupadas en esta zona más o menos, y en el día de hoy tenemos la cubierta totalmente abierta con esas cerchas también del lado sur en su parking correspondiente. Veremos a ver, no sé si da lluvias para el día de mañana, pero bueno, esto no depende también del tiempo, depende de los organismos correspondientes de que se abra o se cierre la cubierta retráctil. Ahí al fondo podemos ver que están preparando todo lo de la prensa también para el día de mañana. Ayer vimos en la zona de los banquillos cómo colocaban esa lona, ese diseño característico de la Champions, con los escudos obviamente de ambos equipos, y también un tercero, el escudo y el logotipo de la Champions League en la parte central. A la izquierda, en los laterales, tenemos el balón de la Champions. El palco de honor, que hemos visto este parón cómo aprovechaban a realizar trabajos en la parte del techo. Vemos cómo iluminan esos pasillos con esas luces instaladas en las diferentes filas de los 4 pasillos que tenemos en el palco de honor. También llego a alcanzar a ver que están trabajando en esta parte de tribuna más cercana al palco presidencial, pero bueno, yo creo que en el día de hoy y hasta incluso mañana veremos trabajos de limpieza en todo el bowl del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Os acordáis lo que hemos visto en el fondo norte y esquina de la Torre C? Esos armarios, esas jaulas para el Tunnel Club. Pues el Tunnel Club está justamente en el interior
de esta zona que estamos enseñando en estos precisos instantes y que molaría un montón, me encantaría poder pasar por esa parte de ahí porque tiene que ser espectacular. Bueno, pues ese material lo van a dejar y lo van a depositar justamente donde hemos enfocado ahora. Ahí tenemos los nuevos asientos en la zona de las terrazas del primer anfiteatro y segundo anfiteatro, esa línea de palcos. El otro día estuvimos ahí, pudimos captar en primera persona cómo están construyéndose. Tenemos un nuevo tiro de cámara en esa parte del segundo anfiteatro ya, sí, segundo anfiteatro. Poco movimiento en la zona. Es verdad que vemos en el interior luces naranjas, eso es buena señal porque están trabajando en el interior con la maquinaria. Esa es toda la parte de ahí que vimos desde las escaleras que habilitaron el otro día ya por fin en la zona del lateral este. Ahí tenemos los nuevos asientos, obviamente de momento no están habilitados esos palcos, por eso no han retirado todavía los plásticos protectores. En la parte superior, lo que vimos ayer, esa línea de palcos que hay entre el segundo y tercer anfiteatro, que no han retirado las vallas blancas, ese plástico blanco protector, para que la gente no pueda pasar por toda esa zona, la gente cuando haya un partido. Oye, ¿vais a ir al concierto de Luis Miguel? ¿O no? No sé, solo una pregunta. Y ahí tenemos en la parte superior también el cuarto anfiteatro, donde hemos visto todos estos días / últimas semanas cómo colocaban esos paneles metálicos para el cierre de la grada en su parte más superior. Ahí tenemos la parte central, esa zona que conecta con las estructuras de ventilación que tenemos en el lateral este y nuevo edificio. Y también tenemos esos nuevos paneles metálicos que también incorporaron en la parte sur de este cuarto anfiteatro del lateral este. Vemos movimiento en la zona del Skywalk, muy importante y muy interesante saber que siguen trabajando hasta incluso a un día de recibir al Sporting de Braga en otro partido interesante y trepidante de la Champions League. Antes de pasar a ver el fondo sur, aquí os dejo una imagen de la estructura del lateral este, ese vídeo marcador 360 grados que se sigue configurando a día de hoy. Así que por favor un poquito de paciencia, y todas esas personas que crean que ya está el vídeo marcador 360 grados al completo, que tengan un poquito de paciencia porque no está configurado al 100%, faltan todavía muchos huecos, muchas partes y muchas zonas, por ejemplo estas que tenemos en pantalla, por seguir configurando y colocando esas pantallas, esos paños de pantallas para el vídeo marcador 360 grados, que sí será 360 grados. Tiempo al tiempo. Ahí al fondo también vemos esas nuevas pantallas en la zona interna de la estructura. Vimos como en la parte central faltaban los laterales de esa pantalla. Ya sabéis que tenemos en los laterales, en cada lateral, 3 pantallas en la zona interna para que la gente del cuarto anfiteatro pueda ver perfectamente lo que van plasmando, lo que van proyectando en las pantallas del vídeo marcador 360 grados. Así que estaremos muy pendientes de cómo va la configuración de esas 3 pantallas, aunque bueno, ya nos podemos hacer una idea de que no han avanzado en la colocación de pantallas en la parte central, porque obviamente no hemos visto esos trabajos. Se ven perfectamente cuando están trabajando en toda esa zona de ahí, que dejan las mini pantallas con ese carrito eléctrico, y con los polipastos ayudan a subir todo ese material. A día de hoy, 7 de noviembre del 2023, así tenemos la estructura del videomarcador en el lateral este. Nos vamos al fondo sur porque tenemos novedades. También podemos ver cómo en la parte de tribuna, en la zona de los vomitorios, esos balconcitos que tenemos ahí, han colocado esos paneles también de la Champions, característicos de la Champions, para ambientar el interior del Santiago Bernabéu. Imagino que será también por normativa de la UEFA. Ahí tenemos el primer y segundo anfiteatro. En el primero están realizando trabajos de limpieza, limpiando esos nuevos asientos, ahí lo podemos ver, la parte de la espalda y también la parte de los glúteos. Sí. Y en los otros sectores pues está todo totalmente diáfano, sin personas, pero sí con los nuevos asientos, con las nuevas barandillas y con el nuevo color, ese gris que resplandece ya en la zona del primer anfiteatro y bueno, muchos de los sectores del interior del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, segundo anfiteatro, obviamente tampoco ha dado tiempo en 2 días a cambiar los antiguos asientos por los nuevos,
Ahí tenemos esa zona. Y lo que sí vemos ahora mismo ya es que han delimitado la zona visitante. Ya saben cuántos aficionados del Sporting de Braga van a venir y por lo tanto vemos en la parte central del cuarto y tercer anfiteatro ya esas lonas que, lo que digo, delimitan la grada visitante con la grada local. Imagino que viendo más o menos el espacio que hay para la grada visitante vendrán unos 2.500 aficionados del Sporting de Braga. Además les pilla muy bien, les pilla muy cerquita, tenemos Portugal aquí al lado, a pocos kilómetros, por lo tanto hasta incluso pueden salir del trabajo y se pueden presentar en el estadio Santiago Bernabéu. Seguimos viendo cositas, aunque poco más hay que ver, sobre todo en la parte del cuarto anfiteatro que tenemos en el fondo norte, que también podemos divisar esas nuevas lonas, ese plástico que han colocado entre la grada visitante y la grada local. En la parte superior también, como en la zona opuesta, vemos esas vallas blancas para que nadie se tire de cabeza por la zona de la fachada. Seguimos viendo estos altavoces, estos line array que han colocado en la parte inferior de la estructura del videomarcador en el lado norte. Mucha gente, muchas personas preguntan que si se van a quedar suspendidos, y efectivamente se van a quedar suspendidos. El sonido espacial que proyectan en esta posición es abismal, es por eso que lo dejan así. Y a falta de colocar también ese que vimos cómo subían aquí en el canal, en esta estructura que tenemos también suspendida en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ahí podemos ver cómo sigue en la misma posición, y he de decir que en el lado opuesto, en la zona del fondo norte con el lateral este, no han colocado aún la estructura que sí tenemos en esta parte del lateral oeste. Además me fijé el otro día en el partido contra el Rayo Vallecano. Ahí tenemos el restaurante panorámico, que la verdad es que no estaría mal tomar un agua negra en esa localización cuando esté listo. Aunque ya sé que Títer, un saludo y un abrazo desde aquí, Títer, ya quedamos en ir y visitar este Sky Bar que tenemos en la zona de Castellana. Poco más que decir en esa esquina de la Torre D, con las ampliaciones ya así los andamios, en esas plataformas que han estado ayudando a colocar esas pantallas metálicas, y también en esta estructura que, por cierto, ahora me acabo de acordar, esta estructura del lateral oeste que aún no ha recibido los paños de pantallas de la zona interior. Veremos a ver cuándo vuelven a reanudar los trabajos en esta zona del Santiago Bernabéu. Bueno, ya sabéis, si queréis camisetas baratas, Footballs 24, os dejo toda la información en la cajita de la descripción. Un 10% de descuento. Ahora se acercan las navidades y qué mejor regalo para tu cuñado, ese cuñado madridista que seguro que le quieres hacer la gracia de regalarle la camiseta del Atlético de Madrid. Pues también la tienes disponible con el 5 de Bellingham. Imagínate regalarle la camiseta del Atlético de Madrid a tu cuñado madridista con el 5 Jude Bellingham. Pues tienes la posibilidad de hacerlo en Footballs 24. 10% de descuento con mi código JR10, y si haces una compra por un valor de más de 79 euros, los envíos te salen gratis. Bueno, el envío o los envíos, lo que queráis gastar. Yo ahí ya no me meto. Así que ahí hemos visto las novedades en el exterior y en el interior del Santiago Bernabéu, hoy martes 7 de noviembre del 2023. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis a mi canal, y también algo muy importante es que activéis la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Nos vemos. A la Madrid. La 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 la. Hey you.